Gracias. Prefiero que me hablen a que escriba, porque no siempre voy a estar pendiente del chat. ¿Ya? Eh, bueno, y en general, aquí necesito que participen. ¿Ya? Me di cuenta que tienen pocas, en general, pocas nociones de ubicación de las ciudades, de los ríos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer alguna. Necesito que participen acá. El río más largo de Chile, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir? El Loa. El Biobío, profe. El Loa. Loa. El Biobío, ¿cuál es? El que tiene la cuenca más grande. ¿Qué es la cuenca? ¿Alguien me puede definir una cuenca? ¿Alguien sabe lo que es una cuenca? La cuenca es el área de influencia del río que está marcada por las altas cumbres. O sea, todo el área de influencia en la cual el agua escurre hacia el caudal mayor, que en este caso pueden ser afluentes o el río principal. Ya, eso es como la definición de cuenca. Y el que tiene la mayor cuenca es el Biobío. ¿En qué región está el Biobío? De hecho, el río tiene, tiene el nombre de la región de Biobío, ¿cierto? ¿Y cuál es el más caudaloso? ¿El río que tiene más caudal? ¿Alguien sabe? Participen, chiquillos. El de la Patagonia. ¿Cómo se llama Creo el que es río? en Aysén, pero no me sé Río el nombre. Becher. Había un proyecto que se llama Hidroaicén, que se fue a Las Pailas. ¿Dónde, en qué río estaba ese proyecto? En ese río era. Ah, el Baker y El Báquer, eh, exactamente. El río más caudaloso de Chile es el río Báquer. Bien, Lucas. El río Báquer el río Báquer es un afluente del lago General Carrera, y ahí el lago General Carrera se comparte con Argentina. Por el otro lado creo que se llama lago Argentino, o sí, lago Argentino. Y ahí está Chile Chico, de hecho. ¿Ya? Vamos a hacer cosas también de la Tierra. ¿Cuáles son los movimientos que tiene la Tierra? En su propio traslación y eje rotación. transversal. Traslación. ¿Cómo se llama en su propio eje? Rotativo. Rotación, traslación. Rotación. ¿Ya? ¿Y eso qué marca? El movimiento de rotación. ¿Qué es lo que marca? El día y la noche. Exacto, el día y la noche. Súper bien. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro movimiento que tiene la Tierra? Traslación. Traslación. ¿Y qué marca el movimiento de traslación? Las estaciones. Las estaciones del año, ¿cierto? Lo vamos a ver hoy día eso, ¿ya? ¿Cuál es la región más frutícola de Chile? La que se va casi toda la exportación de Chile, o sea, no toda, gran parte. Copiapó. ¿Qué produce Copiapó? La uva, por lo que yo sé. ¿Y cuál es el frutal que más se exporta en Chile en este minuto? ¿O la fruta que más se exporta en Chile en este minuto? Ahí me pilló. ¿Qué la manzana? No sé. La manzana lo fue, en algún minuto, la uva lo fue. Pero ¿cuál es la fruta que más se exporta en este minuto ahora? La cereza, profe. La cereza, exactamente. Tomás, bien. El Ya, oro rojo, profe. ¿cómo? El oro rojo. Lo compran los japoneses, creo. Los chinos. A los chinos les encanta la cereza. De hecho, la cereza, cuando llega en época de Navidad en China, es carísima. Hacen regalos, cajitas de cereza, así carísimas. Pero ¿cuál es la región más frutícola de Chile? La que tiene mayor cantidad de superficie plantada.
Están muy silenciosos, chiquillos. Nadie me dice nada, ni siquiera un carril, nada. Bueno, cercana a qué ciudad creen que está la región más frutícola de Chile? Vamos a empezar por ahí. ¿En qué ciudad hay harto movimiento con la fruticultura? Arica. No, Arica es hortalicera netamente. Puede ser quizá por Chillán o no sé, se me ocurre. Mm, sí, no. ¿Dónde La está la región de la principal? Araucanía, por ahí, ¿Ah? como para el sur. Los La región de la Araucanía o para el sur. En realidad. ¿De dónde salen casi todas las exportaciones de Chile de fruta? Salen de ciertas regiones. ¿De qué regiones salen? El Maule, los lagos. Paraíso. Maule, ya por ahí estamos más cerca. Maule, ¿qué capital es? ¿Cuál es la capital del Maule? ¿Es Talca? ¿No? Talca, bien. Es Talca. ¿Pero será la capital frutícola de Chile? No lo es. ¿Qué ciudad está entre Santiago y Talca? Rancagua. Rancagua. Ya. ¿Y Rancagua qué región es? ¿Qué región es la de Rancagua? La de O'Higgins. O'Higgins. Exacto. La región más frutícola de Chile es lejos O'Higgins. Tiene la mayor superficie. Están los packing. Uno los ve por la carretera. Hay mucho movimiento en relación, están casi todas las exportadoras en la región de O'Higgins. ¿Ya? Y la región de O'Higgins es chiquitita, ¿eh? No es una región tan grande. El tema es que la principal superficie está ahí. De hecho, la carretera de la fruta que llega de San Antonio, que está en la región de Valparaíso, ¿cierto? Se va a O'Higgins, llega a San Fernando. ¿Ya? La tienen media olvidada en el mapa de la región de O'Higgins, pero agrícolamente es muy importante. ¿Ya? La región con más superficie agrícola, ¿cuál es? ¿Será O'Higgins? La Araucanía, ¿no? La Araucanía, lejos, por lejos, exactamente, súper bien. Y también la Araucanía es la que tiene la mayor superficie de cereales en Chile. De hecho, se le dice a la Araucanía el granero de Chile. Ya trigo, avena, cebada, lupino, raps, papa. La papa también es harto. De hecho, hay una ciudad que le dice muy famosa por las papas, Carahue. ¿Ya? La región con más cabeza de ganado, ¿cuál es? No es la región de los lagos, Biobío y la Araucanía. ¿no? En Chile, ¿qué cabezas hay más de ganado? ¿Qué tipo de ganado hay más? Bovino, si no me equivoco, ¿no? Es ovino el que hay más. Ovejas. ¿Y qué región es la que tiene más ovejas? Ahí sería la de Magallanes. Exactamente, Magallanes. ¿Ya? Yo tengo un hermano que vive en Punta Arenas, así que fui hace como 2 años a Torres del... Bueno, yo soy de Santiago, pero llevo ya casi 10 años acá, así que podría decirse que soy ariqueño ya. ¿El trópico que cruza Chile cuál es? El de El de Capricornio. Capricornio creo que era.
Ya, sí. ¿Y en qué latitud está el trópico Capricornio? Buena pregunta. 22,5 grados aproximadamente. ¿Cuál es la ciudad más lluviosa de Chile? Creo que Valdivia, ¿no? Valdivia. Aproximadamente unos 3.000 milímetros al año. Los huracanes son característicos de sectores del mundo que tienen clima tropical. ¿Quién habló? Que se le escucha poco. Tropical, ¿cierto? Y ahora hoy día vamos a ver por qué pasa eso. Ya, en el práctico vamos a fijar los grupos para que hagan la tarea de localidades, que sería el primer parcial. Ya, eso lo voy a dejar para unas 2 semanas más. Les voy a dar una pauta claramente. Y el trabajo que tienen que hacer está relacionado con comunas agrícolas de Chile, ya que las vamos a sortear. Lo más probable es que ninguna de las que les dé la hayan escuchado. Lo más importante es que todos los trabajos van a tener que leerlos de manera general porque voy a hacer un jueguito en las pruebas en relación con esas localidades también. ¿Ya? Meteorología es el estudio de fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que se producen en el tiempo, orientados a su predicción. Yo soy prácticamente un aprendiz de meteorólogo, no puedo decir que soy tal, porque hay que estudiar muchos conceptos de física atmosférica para ser meteorólogo. Yo tengo algunas nociones, ¿ya? Variables a estudiar: temperatura, radiación solar, precipitación, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, que se van a dar cuenta después que la presión atmosférica está dando vuelta durante todo el ramo, por varios motivos, porque están relacionadas muchas variables, y humedad relativa. Y la humedad relativa está relacionada con la presión atmosférica. Bueno, estaciones meteorológicas, esta foto es antigua ya, pero era cuando yo trabajaba en INEA. Ya esta es una estación que montamos una vez. Ahí está don Pato Álvarez de la UNAP, todavía me acuerdo. Ahí va por el colegio napolitano. Y fundamentalmente son aquellas que pueden registrar los valores de variables climáticas. Bueno, aquí yo les voy a describir un poco. Deben tener ciertos lugares que determinan condiciones técnicas normalizadas habitualmente. Esto es un efecto de montaje, ya, pero habitualmente se les coloca un cerco y pasto, ya. Y va a depender de su finalidad. Pueden encontrar estaciones pluviométricas en los ríos, pueden encontrar estaciones marítimas, pueden encontrar estaciones aeronáuticas, todas son meteorológicas, estaciones agrícolas, etcétera. Ya, aquí vamos a hacer una descripción un poco. A ver, déjenme ver cómo andan ¿El puntero se ve o no? Sí, profe. No, pero ¿se ve bien? Espérate, voy a... Lo que sí les voy a pedir es que empecemos a la hora, porque mira que la hora pasa volando. Ya, entonces esta estación básica tiene una caja acá que se llama un data logger, que es el que colecta la información. Tiene una fuente de energía, que es este panel solar, y adentro tiene una batería, que es la que acumula la energía. Ya cada vez las estaciones son más autónomas, no dependen del sistema eléctrico. Esta caseta que está acá, antiguamente era una caseta construida. Ya ahí se simplificó para esto. Y acá está el sensor de temperatura y el de humedad relativa. Acá hay un termómetro y un higrómetro. El higrómetro es el sensor de humedad relativa. Acá arriba tenemos una veleta, ¿ya?, que es la dirección del viento, y un anemómetro, que es el que mide con estas cucharitas la intensidad del viento, o sea, en kilómetros por hora, metros por segundo. Este lo mide en grados. Ya la temperatura puede ser grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. La humedad relativa en porcentaje.
Y acá adentro me parece que hay unos barómetros que son miden presión atmosférica, que no se ven acá, pero están adentro. Generalmente sale una manguera de la caseta. Bueno, la presión atmosférica se mide en varias unidades. Bar, tienen milímetros de mercurio, tienen metros columnas de agua, tienen PSI, que es la unidad británica. Ya, aquí en el ramo ya hago hartos juegos con las unidades. Y el que está acá, que se ve poco, es un piranómetro o radiómetro, que mide radiación solar. También puede medir radiación ultravioleta, puede medir radiación dañina, radiación ultravioleta, radiación solar, radiación fotosintéticamente activa, etc. Ya. Bueno, en términos de ponderación, la primera prueba vale, porque en la materia más difícil en realidad del ramo, vale el 40% del ramo, así que del teórico. Así que pongan la atención aquí. Las escalas meteorológicas tienen en general los fenómenos son de escala planetaria, ¿ya? Y fenómenos como el Niño, oscilación sur, es algo que se va repitiendo con los ciclos que tiene la temperatura del mar, ¿ya? Y esto está relacionado con los frentes de alta y baja presión. Fenómeno de escalas planetarias es el Niño, escala sinóptica, cubre una porción del continente, que es habitualmente lo que nosotros vemos en la televisión, como el tiempo que dan en la televisión. Eso está a una escala sinóptica, ya que se ve Chile completo. La mesoescala, tenemos la mesoalfa, la mesobeta y la mesogama. Y la mesogama es una escala más bien pequeña. Ya, depende del fenómeno que estamos estudiando. Acá tenemos ciclones. Ya quizás los ciclones ustedes lo han visto más bien en una escala sinóptica, más que en una escala, una mesoescala. Tenemos algunos ciclones más locales y de 2 a 20 kilómetros vemos más bien movimientos de nubes. Ya no es posible ver más cosas. Y la microescala, esto está relacionado con algún fenómeno puntual, que puede ser un tornado, una tromba, una tormenta de viento, por ejemplo, ventolera de arena, etc. Eso ha pasado acá en Arica en todo caso, lo de arena. Ya la carta sinóptica es el mapa que aparece en los datos meteorológicos en una foto de lo que va a pasar de un día para otro. En el fondo lo que hace el meteorólogo es describir a partir de lo que pasó un día, describir lo que va a pasar el siguiente, a partir de varias ayudas, de modelos matemáticos, de algunos programas que están dando vuelta, por ejemplo el Windy, que es un programa bien usado, que lo usan hasta en la tele, yo lo he visto que lo usan. La carta sinóptica se hacen observaciones de forma horaria, ¿ya? Y esto se usa en la elaboración de mapas meteorológicos. Bueno, ahí tienen una carta sinóptica. ¿Ya? La vamos a describir. Por ejemplo, aquí están caracterizados los centros de baja presión. Baja, alta presión. Ya, estas líneas que están acá, y que tienen unos numeritos, están en hectopascales, es la presión atmosférica. Y lo que hacen, a estas se le llaman isoyetas. Y la isoyeta son líneas de igual presión. ¿Ya? Entonces la isoyeta, por ejemplo, acá está la 1024 hectopascales, aquí debe estar la intermedia, que serían los 1020, el 1016, y si se dan cuenta, aquí está en la zona de alta presión, porque está rodeando el 1024. En cambio, si nos vamos a baja presión, vamos a ver que el centro de baja presión está rodeando números de 1000, ¿ya? Estos colores azules
o rojo, relacionados con la masa de aire. Esto está relacionado con la masa de aire frío, el azul, y el rojo habitualmente con la masa de aire cálido. El B no es que sea rojo, a veces puede ser habitualmente rojo por un tema que vamos a ver a continuación. Y esta cola de color morado es una oclusión que se llama, que es cuando se juntan dos frentes, porque van en la misma dirección, ¿ya? Si se dan cuenta, todos se juntan dos frentes de masas de aire, tienen que verlo como que fueran dos masas de aire que se vienen juntando, ¿ya? Y en los frentes de baja presión, si se dan cuenta, tienen valores, incluso acá cerca de la Antártica, hay un valor de 960 hectopascales. ¿Qué es lo que pasa con el aire en un centro de alta presión o de baja presión? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, como les decía, espérenme un momento. Ya, ahora sí. Tienen observaciones climatológicas, aeronáuticas, marítimas y agrícolas. Ya también hay unas pluviométricas que están relacionadas con las observaciones de caudal de río. La atmósfera es donde ocurren todos nuestros fenómenos, que son sujetos de la agrometeorología o agroclimatología. Ahí vamos a ver cuáles son las diferencias. Y responde a la gravedad de la Tierra. Todos los movimientos que tiene la atmósfera responden fundamentalmente a la gravedad de la Tierra, al movimiento de rotación y al movimiento de traslación. ¿Cómo se originan las nubes, chiquillos? ¿Alguien sabe? ¿De dónde vienen las nubes? Por la condensación del agua, Por la la, condensación la, del agua. la evaporación ¿La evaporación de qué agua? del agua al mar, los ríos. Exactamente, del mar. Bien, súper bien. En realidad no es una evaporación, es como un... Sí, es una evaporación en sí. Ya, de hecho, en el mar es donde se generan las nubes, y las nubes son fundamentalmente suspensiones de gotitas de vapor de agua. Ya. Y su forma va a depender de esta conformación de las gotitas de agua. ¿Se han fijado cuando viajan en avión que uno viaja sobre las nubes? Sobre los cúmulos. Los cúmulos son estos que parecen algodones, ¿cierto? Bueno, en general, los fenómenos climáticos pasan en la troposfera, ya que es la parte más inmediata. ¿Ya? Y hacia arriba viene la mesósfera, la termósfera. Uno habitualmente viaja en la troposfera, el avión no pasa más allá de la troposfera. Los fenómenos climáticos pasan casi todo en la troposfera. Por eso que a veces que uno va viajando en el avión, uno va por sobre las nubes y uno dice, ¿y cómo las nubes saben dónde tengo que ir? Porque usan instrumentos de navegación fundamental. ¿Ya? Bueno, y el comportamiento de las nubes se debe a balances de energía. Acá un poco un resumen. ¿Ya? Aquí hay interacciones, los que provocan las nubes, ¿cierto? Hay fenómenos de precipitación, ¿ya? También estas nubes, bueno, estos son movimientos de energía, la verdad. Ya, interacciones entre las masas de hielo y el océano, las corrientes de aire, los vientos. Los vientos son fundamentalmente, están determinados por los cambios de presión del aire, ¿ya? Y su intensidad está determinada fundamentalmente por cambios de presión. La radiación solar, que es nuestra principal fuente de energía,
¿Ya? Y todos los fenómenos prácticamente de la Tierra se deben a la energía del Sol y al movimiento de la Tierra. ¿Ya? Bueno, llueve, precipita y hay un fenómeno que aquí se llama como runoff, pero eso es escorrentía, que escurre y genera los caudales de los ríos. Bueno, por supuesto que la actividad humana modifica todo este ciclo. Eso está más de más decirlo. Y se está hablando de cambio climático por todos lados, ¿cierto? Y es la principal fuente modificadora. La radiación solar es la fuente de energía que hace funcionar el sistema climático. Y esto está compuesto por ondas cortas de energía que alcanzan las superficies terrestres. Si lo ponemos acá, las ondas de energía, ya, si lo ponemos aquí en un día de equinoccio, vamos a hacer cuenta un día promedio, el equinoccio, el Sol está frente al Ecuador. Ya, en el año, lo que está cercano al Ecuador concentra el 75% de la energía solar. Y el movimiento el Sol tiene un movimiento relativo. Se mueve hacia el trópico, es relativo, porque no es que se mueva el Sol, sino que es un movimiento, ¿cómo decirlo?, que depende del movimiento de la Tierra. El Sol en un equinoccio, perdón, en un solsticio vamos a hacer cuenta, el 21 de julio, que sería el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. El Sol está más. Los trópicos marcan hacia hasta dónde llega el Sol. Ese es el sentido de los trópicos. ¿Ya? Entonces el Sol se mueve entre los trópicos. El movimiento aparente del Sol está entre los trópicos. El Sol no va a estar frente, más allá del trópico de Cáncer, o frente más, no va a estar perpendicular más allá del trópico de Cáncer, o perpendicular más allá del trópico de Capricornio. Y fundamentalmente todos los fenómenos de temperatura están relacionados con la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra. Por ejemplo, en los polos llega muy poca radiación solar, en los trópicos llega un 50 o 60% y el Ecuador 75%. ¿Ya? Entonces, esto hace que, y la cantidad de continente también, que el continente también lo que hace es retener energía calórica, ¿cierto? Y después la va a liberar. Después esto lo vamos a ver en radiación solar. ¿Ya? Esto provoca un desbalance de energía entre las distintas latitudes y trata de ser equilibrado por la litósfera, que son estos continentes. Entonces, fundamentalmente, los fenómenos climáticos se deben a balance de energía, que lo vamos a ir a ver durante toda esta clase. Bueno, ustedes dicen, ¿qué es esto? Bueno, se los voy a explicar. La Tierra tiene, a ver, espérenme, voy a poner el puntero porque necesito colocar el puntero. A ver, el puntero láser. Aquí está el puntero, ya lo encontré. Ya. Entonces, ¿cómo es el movimiento de rotación? ¿Horario o antihorario? Por ejemplo, este es el eje, ¿cierto? ¿Cómo se mueve la Tierra? ¿Así o así? ¿Qué torque tiene la Tierra? Es horario, ¿cierto? Y todo el movimiento horario ocurre que en el movimiento horario se dan todos estos fenómenos producto por la rotación. ¿Ya? Y los vamos a explicar a continuación. El movimiento horario lo que produce, bueno, para empezar, el centro donde más llega calor, lo que va a pasar es que se concentran los centros de baja presión. ¿Ya? ¿Por qué de baja presión? Porque donde llega más el sol, el aire se calienta y asciende. Un aire caliente asciende a la atmósfera. ¿Ya? Hace esto, lo que sale acá en la celda, así. En esta parte se van a concentrar las bajas presiones.
cerca del Ecuador. Esto no pasa todo el año, ¿ya? O sea, habitualmente pasa acá. Y los centros de baja presión están relacionados con inestabilidad atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que el agua se evapora. Hay muchos procesos de evaporación relacionados con la baja presión. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno, bueno, los vientos generalmente van de una parte de una zona de alta presión a uno de baja. Así se mueven los vientos. Entonces, en los trópicos, tanto en el de Cáncer como en el de Capricornio, se concentran las altas presiones. Y la alta presión hace el fenómeno contrario. En vez de que el viento, o sea, el aire ascienda, el aire desciende. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué se llaman células polares o células de Ferber? No Todavía entiendo. no llego allá. Déjeme Vale, ok. explicarlo. Vale, gracias. Ya. Entonces, repasemos. Acá se concentran los centros de baja presión, ¿cierto? En los trópicos se concentran los centros de alta presión. ¿Ya? Entonces, aquí el viento hace esto. La célula tiene el siguiente sentido, que el viento, el aire asciende y se mueve en este sentido, así. ¿Ya? O sea, se mueve en la parte arriba hacia el centro de baja presión y después en la superficie se mueve para allá. Hace el movimiento que tienen estos vientos alisios que se llaman. ¿Ya? Entonces el aire se mueve en los centros de baja presión, asciende, se mueve hacia los trópicos y después desciende. Esto de manera bien general. A este fenómeno se le llama célula de Hadley. ¿Ya? Y esto pasa entre el Ecuador y el trópico. Este viento, cuando desciende en un centro de alta presión, ya, o sea, un centro que concentra mayor número de hectopascales, ¿se acuerdan la carta sinóptica? En el centro de alta presión, producto del movimiento de rotación, se mueven de este a oeste y convergen hacia el Ecuador. Por eso que tienen este fenómeno. Esto se debe al movimiento de rotación. Y aquí también pasa lo mismo, pero siempre es de este a oeste. Y estos vientos se le llaman alisios. ¿Ya? Este se llama zona de convergencia intertropical. Todo este son que está acá. Si nos vamos entre, ¿cómo se llaman estas líneas? A estas líneas se le llaman círculos polares. ¿Ya? Círculo polar ártico y círculo polar antártico. El círculo polar, no recuerdo bien qué simboliza, ¿ya? Voy a ser franco, porque tengo entendido que es hasta donde llega, así se llama acordé. Es hasta donde llegan los rayos de luz del sol cuando está en el otro hemisferio. Por ejemplo, si el sol está acá, vamos a hacer cuenta que el 21 de diciembre el sol está más cerca del trópico Capricornio, que es nuestro hemisferio. Las líneas del sol llegan solamente hasta lo que marca el círculo polar ártico. ¿Ya? Ese sería como una referencia. Sobre el círculo polar ártico no está llegando radiación solar ese día particular. Ya después de los días va a empezar, el sol va a empezar a iluminar más esta zona. Y también al revés, el 21 de julio también pasa lo mismo, que el sol está frente. ¿Por qué digo que el sol está frente al trópico? Y ahí lo vamos a explicar por qué. En los círculos polares se concentra, bueno, centros de baja presión fríos habitualmente. Y ascienden. No tienen la misma velocidad. Es lo típico que se ve un poco en Punta Arenas, ¿ya? Son centros de baja presión fríos. Ascienden, no ascienden la cantidad de kilómetros que ascienden estos, pero son fenómenos que ascienden. Y después convergen en la zona de los trópicos y tienen un sentido contrario si se dan cuenta. Van de oeste a este. ¿Ya? A esto se le llaman vientos de oeste. Y estos vientos, por lo general, son fríos. Tienden a
a enfriarse a medida que se van acercando a la parte del círculo polar. Y esta célula de ascenso y descenso, acuérdense que el aire asciende en una parte de baja presión y desciende en una zona de alta presión. A este fenómeno se le llama célula de Ferrer. Y dentro del polo, porque dentro del polo también hay un centro de alta presión, también este fenómeno de circulación atmosférica se le llama célula polar. Lo vamos a ver de varias maneras esto. Lo mismo. Zona de convergencia intertropical, vientos alisios. Aquí se concentran centros de alta presión. Ya, o sea, el aire que está sobre la superficie converge y desciende ahí. Y en los centros de baja presión asciende. Y aquí el aire asciende fundamentalmente. Tengo varias cosas para explicar esto. Lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Las células de Hadley y de Ferrer, ¿cierto? Lo mismo, aquí con letritas de baja presión. Ya, estos fenómenos también están moderados por los continentes. Y las formas de los continentes también moderan esto. Ya aquí se producen vientos polares, ya que no sé si alguien ha estado en Punta Arenas, pero corre harto viento en Punta Arenas. Y si dan cuenta, son movimientos de alta hacia una baja presión. ¿Y por qué tanto viento? El viento se produce fundamentalmente porque es bastante la cantidad de delta de presión que hay en estos fenómenos. Están acá cerca del polo. Así se comporta en el año. Ahí les he explicado un poco que el Sol tiene un movimiento así también. Por eso que los centros de alta presión en Chile están más presentes en el verano, porque si se fijan, baja la zona de convergencia intertropical, baja hacia, no sé, hacia el trópico. Esto, mira, esto se mueve hasta Antofagasta y después se mueve al Pance. Antofagasta y Casi. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, el movimiento atmosférico se debe a variaciones de la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, debido a variaciones de la presión atmosférica, bueno, a ver, vamos para atrás. Espérenme, ¿cómo voy para atrás? Ya, entonces, en la zona del Ecuador se concentran, voy a explicarlo no, porque me pidieron que lo explicara no, se concentran los centros de baja presión. Estos centros de baja presión, el aire desciende, perdón, el aire asciende, si se fijan acá, asciende y desciende en un centro de alta presión. Esto tiene que ver con los números que vimos de los hectopascales, ¿se acuerdan? Acá hay menor cantidad de hectopascales en la atmósfera y acá hay mayor cantidad de hectopascales en la atmósfera. Entonces el viento hace esto, esta célula. Ya, en general, en superficie, el viento se mueve de un frente de alta presión a uno de baja. Siempre es así. ¿Ya? Acá pasa que se mueve al contrario porque no está sobre la superficie, sino que está en la atmósfera, está en la parte alta. De un centro de alta presión, los vientos se mueven de este a oeste debido al fenómeno de rotación de la Tierra, ¿cierto? Entonces, estos vientos responden fundamentalmente a que la Tierra está moviéndose de esta manera. A ver, espérate. Espérate, la Tierra se mueve por acá. Ah, no, perdón, me equivoqué yo.
el movimiento de la Tierra es, alguien me dijo horario, ¿cierto? Es antihorario el movimiento de la Tierra. O sea, se mueve así. Vamos a verlo, me parece que tengo un video por ahí. Es antihorario y por eso se produce el fenómeno que se mueve de este a oeste. O sea, se mueve, tienen que hacer cuenta que el Sol primero, acá, mira, ¿por qué es antihorario? Hagan cuenta que acá está África y acá está América. ¿Dónde el Sol ilumina primero, en África o en América? Chicos, ¿En África? en África, ¿cierto? Y después en América. Entonces, el Sol, hagan cuenta que el Sol está acá, imaginariamente. Para que ilumine en África, primero tiene que pasar por acá. ¿Y qué movimiento tiene que hacer la Tierra? Tiene que ir hacia acá, ¿cierto? Tiene que hacer esto en Torque. Por eso es antihorario el movimiento de la Tierra. Entonces, primero el Sol pasa por África y producto de este movimiento de rotación, después pasa por América. ¿Ya? Antihorario quiere decir que es por el contrario de las manecillas del reloj. A ver, es que, a ver, ¿cómo? Esto tendría que explicarlo a través de un video. Bueno, y a esto tienen que agregarle el fenómeno de rotación. ¿Ya? La distribución del viento está íntimamente ligada a las variaciones de presión atmosférica. Y tenemos las gradientes de presión. La gradiente de presión es fundamentalmente la diferencia de presión. Tenemos la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción. Me parece que tengo una explicación de Coriolis más adelante, ¿no? Ya, vamos a seguir. Quiero dejarlo pendiente esto de Coriolis, ¿ya? Porque necesito otros elementos para explicarse. Eso de Coriolis, profe, tiene que ver con los remolinos, ¿cierto? Tiene que ver con el movimiento que le hablaba recién. El movimiento tiene que ver con dos cosas, con el movimiento de rotación, ¿ya? Mire, ¿a qué fenómeno se debe Coriolis? Tiene que ver con este fenómeno, con el de los vientos. ¿Y dónde tiene que ver con el movimiento de rotación la fuerza de Coriolis? ¿Ya? ¿Y saben dónde se van a dar cuenta? Es un movimiento aparente, ¿ya? Pero cuando ustedes tiran la cadena del baño, ¿se han fijado que hace un remolino hacia un lado y hacia otro? Y eso va a depender del hemisferio. La fuerza de Coriolis tiene que ver con esto que está acá, con estos vientos alisios de aquí. ¿Ya? O sea, es si el movimiento es horario o antihorario, dependiendo de en qué zona esté, si estoy entre en la convergencia intertropical o estoy en otra zona. Y este movimiento, en este caso, en este caso los vientos serían de manera antihorario y aquí serían horario. Pero el movimiento de la Tierra es antihorario. Este fenómeno de los vientos de acá, a esto se le llama fuerza de Coriolis también. Y es un fenómeno que se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Por eso que ustedes han escuchado ¿cuánto se llama? Esto es un experimento que se hace habitualmente cuando uno tira la cadena en el baño. Si uno está en un hemisferio, hace un remolino hacia un lado, y si uno está en otro, hace un remolino hacia el otro lado. Y eso fundamentalmente está explicado por la fuerza de Coriolis, que es el movimiento aparente de la Tierra, que es la fuerza aparente, que es como este roce del movimiento de rotación con los vientos, para hacérselo de manera simple. Bueno, acá variaciones de la isoyeta en relación al año. Si se dan cuenta, en enero, los centros de alta presión están más cerca del hemisferio norte. Perdón. Los centros de alta presión están más cerca del hemisferio sur y los centros de baja presión
los centros de alta presión están más, se desplazan del Ecuador hacia el sur, si se dan cuenta, están frente a Chile aquí. Aquí está frente al Océano Índico, frente a Australia. ¿Ya? Y los centros miren, por ejemplo, acá hay un centro de alta presión, pero este centro de alta presión es un desplazamiento de la alta presión del círculo polar. ¿Ya? No se debe a la alta presión intercontinental, sino que acá Siberia, si se dan cuenta, es una isoyeta mayor. ¿Ya? Este es un centro de alta presión frío. Y este es un centro de alta presión cálida. Y los centros de baja presión, por lo general, se desplazan un poco hacia el sur, y los de alta presión también se desplazan hacia el sur. Por eso que acá yo tengo una alta estabilidad atmosférica frente a Valdivia, a Temuco, ¿ya? Y este fenómeno en julio se desplaza hacia el norte. Tengo centros de alta presión. Si se dan cuenta, las altas presiones se generan por lo general se generan en el mar habitualmente y son frentes grandes. En cambio, los de baja presión no son tan grandes, a no ser que sea continental. Generalmente tienen una mayor cobertura los de alta presión que los de baja, pero no es que los de baja no se generen, sino que los núcleos de baja presión son más bien chicos. Por ejemplo, aquí hay un núcleo de baja presión, acá. ¿Dónde hay otro? Y la alta presión, si se dan cuenta, aquí se desplazó un poco hacia el norte. ¿Ya? Acá se produce, aquí dice tifones, huracanes. En toda esta zona, en julio, se producen todos los tifones y huracanes. Lo que pasó es que se desplazó los centros de alta presión hacia el trópico de Cáncer. Si se dan cuenta, México pasa por el trópico de Cáncer, ¿cierto? Y está por acá. Entonces los centros de alta presión están por ahí. Acá hay un fenómeno que se llama el monzón, que el monzón es un centro de inestabilidad atmosférica de baja presión habitualmente, asociado a lluvias que se producen en Asia. ¿Ya? Me pasa algo con este mapa. A mí esta es la proyección de Mercator, que veo a la India mucho más chica que Chile o que Sudamérica, y eso como que me distorsiona un poco la... Pero eso es un tema de las proyecciones de los mapas. Ya, y esto está relacionado también con las masas de aire. Entonces, en centros de baja presión frío se van a producir masas de polares, ya, entonces masas polares, masas antárticas o árticas, pueden ser cálidos o pueden ser, perdón, aquí el C significa que son continentales y aquí el M significa que son marítimos, del mar. Entonces este es un marítimo polar y es frío. Un continental antártico es frío. Un marítimo tropical ya es cálido, marítimo o mar ecuatorial es cálido, y así. Y si está en la C es porque se produce este fenómeno en el continente. Si se dan cuenta, los continentes moderan también las influencias de las masas de aire. Y acá pueden darse cuenta en Siberia, bueno, acá hay una gran masa de tierra. Ya, habitualmente hay fenómenos más bien de frente frío, por eso que esta zona es tan helada, al igual que Estados Unidos y Canadá. Las masas polares están cerca de esta zona. Ya, lo mismo que les explicaba, centro de alta presión, lo que pasa es que se converge el aire de la atmósfera y diverge en la superficie. Y centro de baja presión, que este sería la B y este sería la A, converge en superficie y diverge hacia la atmósfera. Los ciclones, ya que este otro están relacionados con centros de baja presión, que hay baja presión. Y en el fondo un ciclón es una convergencia de aire. Y el anticiclón es lo contrario. Hay una alta presión y el aire diverge hacia la Tierra. Ya, un frente frío es un aire frío que se desplaza, y el movimiento del aire frío, por lo general, el aire frío es más pesado, y si choca con un aire caliente, ya por lo general se va metiendo debajo del aire caliente.
y así va metiéndose el aire frío y el aire caliente asciende. Por lo general el aire caliente tiende como a ascender. En cambio el aire caliente cuando quiere desplazar un frente frío, el aire frío no asciende, sino que va soslayando de a poco en superficie. El aire frío se mete por abajo. Acá no puedo. Si el frente cálido tiene una mayor velocidad, lo que va a pasar es que esto se va a ir moviendo de a poco. En cambio, el frente frío se mueve así. El frente caliente se mueve como así, como soslayando, como... ¿Ya? Entonces se forma una rampa acá. En cambio, el frente frío obliga a que el aire caliente se levante. Por eso que habitualmente las heladas atacan zonas bajas de los cultivos. ¿Por qué? Porque el aire frío se mueve por abajo. Por eso que es tan terrible una helada. Y se hace esta diferencia térmica. Bueno, helada sí es un fenómeno que vamos a ver en clase. ¿Ya? El frente estacionario marca esta separación entre un aire caliente y un aire frío que van en distintas direcciones. Y un frente ocluido que es generalmente es una convergencia de una masa de aire frío con una masa de aire cálido que converge a la larga en un centro de baja presión. ¿Ya? Y esto es más o menos el fenómeno de un frente ocluido. Así uno se ve. Un ciclón es un centro de baja presión, ¿ya? Por lo general converge atmosféricamente y es lo que se ve, porque el anticiclón no se ve, o sea, no hay nube en un anticiclón, es más bien despejado. ¿Ya? Y el anticiclón es donde se convergen las altas presiones. La vaguada, que ustedes lo van a escuchar bastante, la vaguada fundamentalmente está relacionada con un centro de baja presión que se expande, o sea, si la baja presión tiene una forma alargada, este eje se le llama eje de vaguada. ¿Ya? Y si se alarga. En Chile pasa harto este fenómeno, la vaguada costera. ¿Lo han escuchado? La vaguada costera es un frente de baja presión largo que está a lo largo de todo Chile, que está relacionado con nubosidad fundamental. Y la nubosidad es porque hay una convergencia de nubes en superficie, ¿cierto? Y la dorsal es el eje. ¿Ah? Disculpe, que la acumulación entonces de esta vaguada es porque hay una baja presión en el sector en donde se encuentra. Sí, pero la vaguada se refiere como al eje, a la línea. Por ejemplo, a ver cómo puedo dibujar acá. Voy a dibujar aquí. Aquí está. Por ejemplo, si un centro de baja presión es como así, vamos a hacer la isoyeta. Estoy simulando una isoyeta. Acá está Chile. ¿Ya? Disculpen mi mala... Acá está Chile. Entonces, si hay un centro de baja presión pegado a la costa, y esto se empieza a alargar, la vaguada sería como este eje que está acá. Si esto fuese del anticiclón del Pacífico, no se llamaría vaguada, se llamaría dorsal. ¿Ya? Y son fenómenos distintos, porque la dorsal está relacionado a una estabilidad climática, debido a la alta presión. En cambio, la otra es más bien a fenómenos... la baja presión es una inestabilidad climática, o sea que hay poca presión y las nubes tienden a ascender y se concentran las nubes ahí. Por ende, hay fenómenos de lluvia relacionados, producto de este ascenso de nube, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, las lluvias se producen por choque en general acá en Chile, lo vamos a ver después, pero se debe por choques de centros de alta y baja presión. El fenómeno del Niño es una alteración periódica, vamos a sacar el puntero, vamos a volver al puntero, y cíclica de las condiciones climáticas del Océano Pacífico que repercuten en todo el planeta, fundamentalmente en América del Sur y en el Asia. ¿Ya? Se denomina el Niño Oscilación Sur. Yo les voy a dejar
unos documentos para que ustedes lean relacionados con el fenómeno del Niño. Están en español, ¿ya? El nombre está asociado a la corriente de aguas cálidas que se sobrepone, y esto se observó en una localidad de Perú, ¿ya? En Piura, si no me equivoco por ahí, y desde la localidad de Piura, que está cercana al Ecuador, se empezó a observar este fenómeno. Y esta corriente cálida se acerca en Navidad, y por eso se llama el Niño. Y son ciclos de 7 años. ¿Ya? Entonces se observa que el intervalo dura entre 2 a 10 años. Y esto se debe al incremento de la temperatura de la superficie del mar. ¿Ya? Y esta variación de temperatura de la superficie del mar es la que explica todos estos fenómenos, que son alrededor de 2, 3 grados, no es más. ¿Qué ocurre? Los vientos se debilitan por desbalance de presiones debido a esta temperatura marina. No, en realidad las presiones son las que provocan este cambio de temperatura del mar, no al revés. El océano se calienta un poco, hay un afloramiento. El afloramiento es urgencia, que es este ascenso de aguas cálidas, ¿ya? Aguas submarinas más bien cálidas. Perdón, agua submarina fría, que es rica en plancton, en krill y todo esto. No ocurre debido a la temperatura de superficie, que es más bien cálida. El agua fluye desde el norte hacia el oeste. Y la termoclina, que es esta línea que separa dos aguas de temperatura distinto. A ver cómo puedo hacerlo. Voy a dibujarlo esto. Por ejemplo, acá está el mar. Que he confundido con el afloramiento de urgencia. ¿Es por agua cálida o agua fría? Le voy a explicar por qué. Acá son, espérame. Voy a hacerlo de nuevo porque lo hice mal. Acá son aguas cálidas en el mar. En la superficie hay aguas cálidas habitual. Ya, y el agua fría está más abajo. La surgencia es que el agua fría empieza a ascender. Y ahí esto trae consigo que todos los microorganismos, generalmente las aguas frías tienen una mayor cantidad, son ricas en plancton, en krill, en muchos de estos microorganismos que abastecen acá a la parte bentónica, que la parte bentónica son los peces fundamentalmente, y los crustáceos y todo lo que comemos, ¿ya? Y producto de que la superficie del mar se calienta, esta capa es más gruesa y este fenómeno pasa menos. Entonces la termoclina desciende. Esta línea que separa las dos temperaturas, por decirlo de alguna manera, desciende cuando ocurre el fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque aquí se calienta más. Entonces, esta línea imaginaria desciende y el fenómeno de surgencia es menor. ¿Ya? Entonces, producto de esto, es menos rica la corriente bentónica, o sea, la parte bentónica, que es donde se desplazan nuestros peces. Por eso que hay veces que hay menor, está el tema de las vedas, también está relacionado con este fenómeno. Vamos a ir de nuevo. ¿Ya? Bueno, esto es un poco lo que ha pasado con la temperatura. La superficie del mar, lo que se detecta aquí está en el Ecuador, en el Océano Pacífico, ¿cierto? Y esto produce varios fenómenos. Hay varios videos dando vuelta en internet. Yo les voy a ayudar con algunos links también. ¿Ya? Fundamentalmente, en verano aquí pasa que el centro de alta presión y el centro de baja presión está relacionado con lluvia, y el viento se mueve así también, ¿cierto? De una alta a una baja. ¿Ya? Y debido a que acá aumenta la temperatura, este centro de alta presión empieza a cubrir mayor parte del océano. ¿Qué pasa acá? Que hay fenómenos de tifones en verano.
producto de esta baja presión y del choque de una alta con una baja presión. Ya, y esto un poco puedo verlo en términos de las lluvias relacionadas, este fenómeno cíclico de las lluvias en unas islas del Pacífico, ¿ya? Que se debe a que, bueno, y este fenómeno también se pasa acá en Chile, ¿ya? Pero esto es más marcado en el Pacífico. Las lluvias que están acá arriba, en milímetros, y la presión atmosférica en hectopascal. Y estas estaciones han registrado esta cantidad de datos, más o menos. Y este fenómeno está relacionado con aumento de las lluvias. Por lo general, el niño está asociado a un aumento de la presión atmosférica. Y la niña es el fenómeno contrario. Es cuando no está presente el niño, en realidad. Ese es el fenómeno de la niña. Bueno, y esto lo voy a dejar. ¿Qué hora es? Yo me embalo, chiquillos, y se me va la hora. Clasificación climática. La de Thornwhite lo vamos a dejar más adelante, porque esta tiene que ver más que nada con la evapotranspiración y un balance de precipitación con evaporación. La de Keppen es la que vamos a usar en la guía 1, y la voy a subir. Chiquillo, yo habilito eLearn, ¿ya? Necesito que busquen el ramo de agroclimatología en eLearn, porque las pruebas todavía las voy a hacer por esa vía. ¿Les parece? Ya, profe, disculpe, yo tengo 2 consultas antes de que termine. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer? Es respecto al sílabus. Hay un sílabus de esta asignatura y Sí. la otra consulta Sí lo tengo. es las ponderaciones de esta asignatura las va Están en a el subir. sílabo. ¿Cuál es? Están en el sílabo. Ya, ok, profe. Miren, les voy a decir, el sílabus lo tengo que subir a internet. El tema es que lo hice hace como 2 años el sílabo. ¿Ya? Las ponderaciones son 40, 30, 30. ¿Ya? ¿Por qué 40 la primera prueba? Porque la primera prueba es la más difícil. Es por la materia que pasa. Es por esta y la materia de radiación solar. ¿Ya? Después paso temperatura y después paso evapotranspiración. Pero en general la materia que más les cuesta es radiación solar. ¿Ya? Porque hay unidades relacionadas por varias cosas. Esta, no sé si están, pero hay harto video en internet para entender esto, lo que estaba explicando acá. ¿Ya? Bueno, clasificación climática. Ya que lo vamos a ver en la guía del viernes, necesito que se cambien a sección C. Hay muy pocos en la sección C. Alguien que no tenga conflicto horario que se cambie a sección C, o si no voy a tener que hacerlo por la secretaría nomás. Es por un tema de aforo del práctico. Es una guguita. ¿Usted habla de los grupos laboratorios, profe? Sí, sí, necesito que se trasladen a la sección C algunos. Voy a dejar los grupos parejos, es por un tema de aforo. Porque el aforo de ASAPA son 20 en la sala grande. De hecho, voy a pedir la sala grande para hacer el práctico. Ni siquiera la sala chica. ¿Ya? Entonces, por ese tema, necesito que se cambien a la sección C. ¿Ya? O si no, voy a tener que... Si no hay mucho... Bueno, se han inscrito 31 en el grupo de acá. Le hago una acotación, profe. Yo hace poco me traté de cambiar de grupo y los grupos están hechos hasta cupo de 10 cada laboratorio. Ay, ya. Eso lo vamos a hablar con la Pati. Pero son de 20. Son de 20 los cupos. A ver, les voy a hacer un recuento. Miren, en la sección C hay inscritos solo 2 personas. En la sección B hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en B, en C2, y el resto serían 11, y el resto 20 están en la sección A. Está muy disparejo eso.
Ya, ¿Profe? hay gente que no se ha inscrito en el WhatsApp en todo caso. Dígame, ¿Los laboratorios van a ser en Azapa o en Saucache? en Azapa. Ah, vale, profesor, gracias, pero el horario me salía Saucache. El No, tema va a es ser que Azapa. si Es van a hacer que en Azapa, entonces los viernes hay un problema con los buses, porque el grupo C, al menos por horario, a mí me sale que a las 10:05 y el bus los días viernes sube a las 10:20. A menos que habría que subir a las 8 y esperar hasta las 10 ¿a qué hora en sube el la búho? facultad. Pero no, pregunta, a ver, ¿cuántos Ese tienen fue el último horario de bus mecanización? que me... Mecanización. En todo caso, Ahí yo no tengo ese... ahí yo me ajusto. A ver, sería de las 8:30 a las 10. ¿A qué hora sube el búho? A las 10:20. Sube a las 8, luego a las 10:20 y luego 20 para la 1. Entonces ahí sería o subir tarde a las 10:20 o sería subir a las 8 y esperar a que empiece el grupo C. Que igual... ¿Por qué sube a las 10:20? No, le voy a decir a la Pati que suba antes el búho. A ver, Ese fue el último horario que me enviaron al menos. No sé si quizás ya está actualizado o algo. pero aquí pusieron el horario del búho. Mala cosa si sube a las 10:20. A ver. No podría subir a la... Debería subir a las 9. Ese es el grupo C, ¿cierto? El que empieza a las 10:20. A mí el horario me sale que, lo voy a enviar igual, que empieza a las... El grupo B empieza a las 10, a las 11:20. Ese es de 11:20 a 1. El grupo 20, o sea, el grupo B. El que empieza a las 9:40 es el grupo C. Ah, por eso, por el bus. Ya, lo voy a tener que ver con la Pati. Porque tiene que subir el bus antes. Ya, tengo un problema con el bus ya. Es bueno que me lo digan. Ay, este se corta. ¿Y tienen clase antes o no? Laboratorios. Laboratorio igual, del grupo A creo que solamente hay antes. ¿Laboratorios de qué? De igual de agroclima, solamente que el grupo A. Al menos Y, Y paralelo y hay tenemos uno el también laboratorio de de mecanización. fitopatología. El viernes también hay uno de fitopatología. Pero eso ya es como de otras mañanas. Pero sí. Miren, ¿sabes a qué arreglo he llegado yo los últimos años? Porque este problema siempre ha pasado. Habitualmente no hago 3 secciones, hago 2 secciones largas. El tema es con el aforo ahora, que está complicado. Habitualmente Claro, y si el termino aforo ya es de haciendo 2 20 secciones personas. de 3 horas. ¿Ah? ¿Cómo? Que yo digo que si el aforo ya es de 20 personas, igual extenderlo a 40 sería... No, pues Sería si fuese de 2 grupos, sería de 30 cada grupo. Pero el aforo no puedo de 30, tengo que al final hacer 3 grupos. Déjenme ver, porque nadie estaría haciendo el problema es que yo siempre quedo a la cola con los requerimientos, eso no es primera vez que me pasa. Entonces, habría problemas para conformar el grupo B, ¿cierto? O el grupo C. El grupo de las 10. Chiquillo, ¿cuál es el grupo que empieza el C o el B? Espérenme que yo... El C es el que empieza a las 10. 10:05 tengo, el tema es que hay 2 horarios, hay uno que es del plan 20, que igual el grupo C empieza a las 10, pero no sale bien a qué hora, creo que ese empieza a las 9:40, porque no sale hora específica, pero en el de plan 2013
sale a las 5, empieza el laboratorio del grupo C de agroclima. Entonces igual no entiendo bien cómo quedaría eso, porque al final estamos mezclados los de Maya 2013 y 2020, entonces no sé qué horario quedaría, si Mire, 9:40. no, mire, lo que pasa es que yo tengo que regirme, yo independiente de los otros ramos, ya, no, tengo que regirme en base al cuarto semestre. Es el que me rige a mí. ¿Y con qué tengo tope? Es con mecanización. Y ahí los grupos debiesen estar intercalados. Claro. El tema que me pasa es que tienen que llegar antes de las 10. Sí, el O tema sea, el está bus en el tiene que salir a las 9. no tengo mecanización y me podría cambiar al C, y creo que hay compañeros que ya dimos mecanización. Entonces Ya, igual, voy a si es que no hay sugerirle a la choque, Pati que suba el bus a las 9 y no a la hora que sale ahí. ¿Ya? Yo creo que ese, pero en todo caso el práctico empezaría después del 18. Ahora sí. no. ¿Ya? Así que eso. ¿Parece? Profe, una consulta. ¿Esta clase cuándo la va a subir? Miren, yo por lo general las dejo en YouTube. ¿Ya? Tengo un canal de YouTube que lo voy colocando y les voy a dejar el link en el grupo de agroclimatología de WhatsApp. Les dejo dos cosas. Les dejo donde están las clases en la descripción del grupo. El link que siempre va a ser el mismo de Zoom. Y lo otro es el canal de YouTube, que es donde subo. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Melchor, Pero soy una consulta. dígame. ¿Los papeteros sube? Sí, pues subo todo. Ya Gracias. déjenme coordinar con la Pati el tema del bus, porque tiene que ser más temprano el bus, tiene que ser a las 9 el bus. Ya, chicos. Bueno, esto lo vamos a repasar después, pero fundamentalmente... Melchor, silencio. Tengo acá un bandido que está ladrando. Bueno, en general los climas A están relacionados con los climas tropicales, y acá en el mundo. Los climas B son climas desérticos. Ya acá tenemos un clima B en Arica, de tipo B. Esto lo vamos a pasar en la guía. Los climas C están relacionados con clima mediterráneo o marítimo lluvioso. Ya está en la zona de Estados Unidos, en Mediterráneo, en China también hay una zona clima C. Nueva Zelanda, características, estas zonas son de vino habitualmente. Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Brasil, Chile. Es distinto el de Brasil al de Chile, eso sí. Y los climas D son climas polares. ¿Ya? Canadá, Estados Unidos, parte, Rusia, Siberia, todas estas zonas de climas D. El Europa del Este también, muy frío. Y los E están relacionados con fenómenos, con dos fenómenos. O son climas relacionados con masas de hielo, que en este caso Antártica, o con climas de altura. En este caso acá, que estoy señalando aquí, el Tíbet. ¿Ya? El Tíbet tiene un clima E. Esto lo vamos a repasar. Bueno, y si nos vamos a Chile, me parece que está Chile aquí, ¿sí? Chile tiene climas B, climas C, climas D, me parece que no. No tiene clima D, clima A sí tiene. Ya, esto lo tiene en la isla de Pascua, de hecho. Aquí hay climas A, esto es Sudamérica. Aquí estamos un poco ya hilando más fino. Ya. No me gusta esta simbología para aquí, que AF no diría que sea AF precisa, es más bien desértico este. Este clima es el de esta zona. Todo este clima desértico, ¿cierto? Está así porque lo tengo en dos lados. Ya acá vienen los climas mediterráneos.
después vienen los climas, los climas fríos, lluviosos, y después vienen los climas de la Patagonia, que son más bien secos. ¿Ya? Y climas relacionados con fenómenos glaciares. Y acá algún resumen de las corrientes que hay acá. La corriente de Humboldt, ¿cierto? Corriente de... Está abajo, la corriente, está acá, la corriente antártica, la corriente Humboldt, la que cruza cerca es la corriente fría, de sur a norte, ¿cierto? Que es la que entrega esta cantidad de microorganismos ricos para nuestra bentónica, en cierta manera. Y eso, hasta aquí llegamos, chiquillos. ¿Les parece? Ya, profe, ahí quedamos esperando a ver si nos suben ¿cómo se llama? Los papers que dijo del fenómeno del niño. Sí, los tengo en el intranet. Ya necesito que se metan a ILEN también. En el ILEN muchas de las cosas las vamos a hacer por ahí. ¿Ya? ¿La han usado, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces nos veríamos el viernes, ¿ya? En la sección A, B y C. ¿Les parece? Ya, profe. Excelente. ¿Ah? Online también. Va a ser la Sí, por el momento vamos a hacerlo online, sí. Ah, ya. Ya, chicos, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, No, chao. profe. Chao. No, profe, No, que esté bien. profe. Ya, profe.